Imagina un mundo donde las sombras lo dominan todo. Donde las promesas del futuro se vislumbran como destellos lejanos, pero nunca se alcanzan. Un mundo donde los ritos y sacrificios se repiten, año tras año, como un eco interminable de una deuda que nunca parece saldarse. Esta es la historia de una ley que, aunque sagrada, no era más que una sombra de lo que estaba por venir. Una sombra que, por sí sola, nunca podría traer la perfección, nunca podría limpiar por completo el alma humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de los sacrificios, los pecados seguían siendo recordados? Porque la sangre de toros y machos cabríos, derramada en nombre de la purificación, no podía borrar las culpas del corazón. La respuesta es tan profunda como el amor que la inspiró. Porque la ley no era el fin, sino el preludio de algo mucho más grande. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. En medio de este ciclo interminable, surgió una voz. Una voz que no clamaba por más sacrificios, sino que anunciaba el cumplimiento de una voluntad divina. Una voz que decía, «He aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad». Estas palabras no eran solo una promesa, eran el inicio de una nueva era. Una era en la que la sombra de la ley sería reemplazada por la luz de la redención. Hoy, te invito a sumergirte en esta historia, a explorar sus profundidades y a descubrir cómo estas palabras antiguas siguen resonando en nuestros corazones hoy. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Porque aquí, cada día, compartimos historias que inspiran, que transforman y que nos recuerdan el poder de la fe y la esperanza. Estamos construyendo una comunidad, y queremos que formes parte de ella. Así que, listo para comenzar este viaje. Acompáñame, porque esta es una historia que no querrás perderte. En un mundo donde el tiempo parece fluir como un río interminable, donde las generaciones se suceden unas a otras como las olas del mar, existió una ley. No era una ley cualquiera, sino una que llevaba consigo el peso de siglos, la esperanza de un pueblo y la promesa de un futuro mejor. Pero, ¿qué era esta ley? ¿Era acaso la respuesta a los anhelos más profundos del corazón humano? ¿O era solo una sombra, un reflejo tenue de algo más grande, más puro, más eterno? La ley, con sus ritos y sacrificios, se alzaba como un faro en la oscuridad, guiando a los fieles hacia lo que parecía ser la redención. Cada año, sin falta, los sacerdotes se acercaban al altar, llevando consigo los mismos sacrificios, toros y machos cabríos, cuya sangre se derramaba en nombre de la purificación. Era un ciclo interminable, un ritual que se repetía una y otra vez, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un bucle eterno. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Podía la sangre de un animal, por más puro que fuera, lavar realmente los pecados de un hombre? ¿Podía un sacrificio, por más sincero que fuera, borrar las culpas que pesaban sobre el alma? La respuesta, aunque dolorosa, era clara, no. La ley, en toda su majestuosidad, no podía hacer perfectos aquellos que se acercaban. Era solo una sombra, un anticipo de algo que estaba por venir. Y así, año tras año, los sacerdotes continuaban con su labor, ofreciendo los mismos sacrificios, recordando los mismos pecados. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si la humanidad estuviera condenada a repetir los mismos errores, una y otra vez, sin esperanza de redención. Pero en medio de esta oscuridad, surgió una voz. Una voz que resonó en lo más profundo del corazón humano, una voz que prometía algo más. No era la voz de un sacerdote, ni la de un profeta, sino la voz de aquel que había sido enviado para cumplir lo que la ley no podía. Era la voz de aquel que dijo, «He aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad». Estas palabras, cargadas de un significado profundo y eterno, marcaron el comienzo de algo nuevo. Ya no se trataba de sacrificios ni de ofrendas, ni de holocaustos ni de víctimas expiatorias. Se trataba de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Se trataba de la voluntad de Dios, de un acto de amor tan profundo que trascendía todo lo que la humanidad había conocido hasta entonces. Y así, con estas palabras, se abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo en el que la sombra de la ley fue reemplazada por la luz de la redención. Un capítulo en el que los sacrificios de animales fueron sustituidos por el sacrificio perfecto de aquel que vino a hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Qué relevancia tiene esta historia en nuestras vidas? La respuesta es simple, pero profunda. Esta historia nos recuerda que, aunque la ley era necesaria, no era suficiente. Nos recuerda que,
aunque los sacrificios eran un recordatorio constante de nuestros pecados, no podían limpiarnos de ellos. Nos recuerda que, en última instancia, nuestra redención no depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así, mientras reflexionamos sobre esta historia, podemos sentir una mezcla de emociones, tristeza por nuestros pecados, gratitud por el sacrificio de Cristo, y esperanza por el futuro que nos espera. Porque, al final del día, esta no es solo una historia sobre la ley y los sacrificios. Es una historia sobre el amor de Dios, sobre su gracia, y sobre la promesa de que, aunque nuestras faltas sean muchas, su misericordia es aún mayor. Así que, mientras escuchas estas palabras, te invito a reflexionar, ¿qué significa esta historia para ti? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida para acercarte más a aquel que vino a hacer la voluntad de Dios? Porque, al final del día, esta no es solo una historia del pasado. Es una historia que sigue viva, que sigue resonando en nuestros corazones, y que nos llama a vivir una vida de fe, de esperanza y de amor. Y así, llegamos al final de esta historia, pero no al final de su significado. La ley, con sus sombras y sus sacrificios, nos enseñó una verdad profunda, que la humanidad, por sí sola, nunca podría alcanzar la perfección. Los ritos, aunque sagrados, eran solo un recordatorio constante de nuestra necesidad de algo más grande, algo que solo podía venir de la voluntad divina. Cuando aquella voz resonó en el mundo diciendo, «He aquí que vengo, para hacer, oh, Dios, tu voluntad», todo cambió. Ya no se trataba de lo que nosotros podíamos ofrecer, sino de lo que Él estaba dispuesto a hacer por nosotros. Un sacrificio perfecto, una redención eterna, una luz que disiparía las sombras para siempre. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un mensaje que sigue vivo hoy. Nos recuerda que, aunque nuestras faltas sean muchas, la gracia de Dios es aún mayor. Nos invita a dejar atrás los ciclos interminables de culpa y sacrificio, y a abrazar la libertad que viene de la fe y el amor. Si esta historia resonó en tu corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que compartimos diariamente. Aquí, cada historia es una oportunidad para reflexionar, crecer y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las profundidades de la fe, la esperanza y el amor. Hasta pronto.